Bienvenidos una vez más a mi canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas, esos dramas que nos enganchan, nos hacen reír, llorar y sobre todo nos mantienen al borde del asiento. Y hoy, prepárense porque les traigo un tema que está que arde, un drama amoroso que literalmente no se pueden perder. ¿Están listos para hablar de crisis de celos, de emociones a flor de piel, y de todo lo que implica la relación de Can Yaman y Demet Özdemir? Así es. Vamos a sumergirnos de lleno en esta historia, en el que pasa detrás de las cámaras y en la pantalla. Ya saben, si son nuevos por aquí, les doy una súper calurosa bienvenida. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por su apoyo incondicional. Antes de que empecemos a desentrañar este drama, les pido un favorcito. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay chismecito fresco y jugoso sobre sus series y actores favoritos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el contenido, eso me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de vídeos. Así que sin más preámbulos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues, como ya les dije, de una de las parejas más queridas, comentadas y analizadas del mundo de las series turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Y específicamente vamos a hablar de las crisis de celos que, según los rumores y la información que ha circulado, marcaron su relación dentro y fuera de la pantalla, mientras grababan la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Para los que no estén familiarizados con la serie, permítanme hacer un breve resumen. Pájaro Soñador es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, Demet Özdemir, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad. Allí se enamora de Can Yaman, un fotógrafo guapo, aventurero y misterioso. A lo largo de la serie su relación se desarrolla entre momentos de felicidad, malentendidos, secretos y por supuesto muchísimos celos. Pero no solo en la pantalla, amigos. Los rumores sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzaron a circular desde los primeros episodios de Erkencikus. La química entre ellos era innegable, la intensidad de sus miradas, la forma en que se complementaban. Era evidente que algo más estaba pasando. Los fans, por supuesto, enloquecieron y empezaron a fantasear con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Y por un tiempo pareció que sus sueños podrían hacerse realidad. Las redes sociales se inundaron de montajes, vídeos editados y análisis minuciosos de cada gesto y mirada, buscando pistas sobre la veracidad de esta conexión. Era un fenómeno, una verdadera fiebre por la pareja, que trascendía la simple admiración por sus personajes. Se rumoreaba que había muchas peleas fuera del set, y todo debido a los celos. Can, con su personalidad intensa y posesiva, supuestamente tenía celos de los compañeros de trabajo de Demet, en especial, de algún compañero con el que compartía escenas románticas. No vamos a juzgar a nadie, pero ya sabemos que los celos son un tema delicado. Y en el mundo del espectáculo, donde la cercanía con otros actores es parte del trabajo, las cosas pueden complicarse. La idea de que la persona amada comparta intimidad, aunque sea actuada, con otra persona puede generar inseguridad y malestar. Y en un ambiente de trabajo tan exigente como el de una serie de televisión, donde las horas de rodaje son largas y la presión es constante, los celos pueden escalar rápidamente. Uno de los aspectos más comentados en las redes sociales y en los medios de comunicación fue la forma en que Can, al parecer, reaccionaba ante ciertas escenas. Según los rumores, en varias ocasiones el actor se habría mostrado molesto o incómodo cuando Demet compartía escenas románticas con otros actores. Incluso hubo supuestas discusiones y conflictos en el set de grabación. Esto, por supuesto, generó mucha controversia y dividió a los fans. Algunos lo interpretaban como una muestra de amor y protección, una señal de que Can se preocupaba por Demet y no quería que se sintiera incómoda. Otros, por el contrario, lo veían como una actitud posesiva y poco profesional, una forma de controlar a Demet y de interferir en su trabajo. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza, ya que la información proviene, en su mayoría, de rumores y de declaraciones indirectas. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que la relación entre Can y Demet, al menos, en el ámbito personal, no prosperó. Aunque hubo momentos de cercanía, de complicidad y de afecto, finalmente, no se convirtieron en pareja. Y esto, por supuesto, alimentó aún más la especulación sobre las posibles causas de su distanciamiento.
Las entrevistas, los eventos y las publicaciones en redes sociales fueron analizadas al detalle, buscando señales de tristeza, de frustración o de cualquier indicio que confirmara las teorías de los fans. Otro de los puntos clave en esta historia son las supuestas exigencias de Khan durante la producción de la serie. Se decía que el actor, debido a sus celos, imponía ciertas condiciones a Demet, como evitar escenas demasiado íntimas o limitar el tiempo que pasaba con otros compañeros de trabajo. Obviamente esta situación no era fácil para nadie. Demet como profesional tenía que cumplir con su trabajo, pero también se veía sometida a la presión de una situación que, según se rumorea, no siempre era cómoda. Esto planteaba un dilema: ¿cómo equilibrar la vida personal con la profesional en un entorno de trabajo tan particular? ¿Hasta dónde se debe llegar para complacer a la pareja y, al mismo tiempo, mantener la integridad profesional? Es importante destacar que, a pesar de todos estos rumores, tanto Khan como Demet siempre han mantenido una postura discreta y profesional sobre el tema. Ninguno de los dos ha confirmado o negado directamente las especulaciones sobre las crisis de celos. Sin embargo, sus declaraciones y sus gestos han dejado entrever la existencia de cierta tensión en su relación. Han hablado de la importancia de mantener una buena relación de trabajo, pero también han reconocido que la química y la cercanía que mostraron en la pantalla, en ocasiones, complicaban las cosas. Esta prudencia, aunque comprensible, solo ha alimentado la curiosidad y el interés del público. El misterio que rodea su relación ha creado un aura de intriga que sigue vigente hasta el día de hoy. Y aquí es donde entramos en un terreno muy interesante, la línea difusa entre la ficción y la realidad. Pájaro Soñador fue una serie muy exitosa, que conquistó a millones de personas en todo el mundo. La historia de amor entre Sanem y Khan, la pasión, la intensidad, el romanticismo. Todo esto, sin duda, contribuyó a su éxito. Pero también hay que reconocer que la química entre los actores, la forma en que conectaban, y el cariño que les tenía el público, fue un factor fundamental. Y por eso los rumores sobre su posible relación fuera de la pantalla generaron tanta expectativa e interés. La serie se convirtió en un fenómeno social, y la vida de los actores, en una especie de telenovela paralela. En el mundo del espectáculo, es común que las relaciones entre los actores se confundan con los personajes que interpretan. El público, en ocasiones, tiende a idealizar a las parejas de ficción y a desear que su amor traspase la pantalla. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, esta conexión fue muy fuerte. La gente quería verlos juntos, deseaba que fueran pareja en la vida real, y estaba dispuesta a creer todo lo que se decía sobre ellos. Las revistas, los portales de noticias y las redes sociales se llenaron de titulares y especulaciones sobre su relación, alimentando el deseo del público de que su amor fuera verdadero. Por supuesto, todo esto nos lleva a reflexionar sobre la presión a la que están sometidos los actores. No solo tienen que interpretar un personaje, sino que también deben lidiar con la fama, con los rumores, con la opinión pública y con las expectativas de sus fans. Y en el caso de una relación que se desarrolla en el set de grabación, la situación puede ser aún más complicada. Los celos, la posesividad, las inseguridades. Todo esto puede afectar el ambiente de trabajo y, en última instancia, la relación entre los actores. Es un mundo de luces y sombras donde la privacidad se difumina y la exposición mediática es constante. Hoy en día, Can Yaman como Demet Özdemir han seguido sus caminos profesionales. Ambos han protagonizado otras series y proyectos, y han consolidado sus carreras como actores de renombre. Sin embargo, la sombra de Pájaro Soñador y la especulación sobre su relación siguen presentes. Cada vez que uno de ellos protagoniza una nueva serie o comparte escenas con otro actor, los fans no tardan en recordar su historia y en especular sobre posibles romances. El pasado, de alguna manera, sigue persiguiéndolos y condicionando su presente. Can Yaman, después del éxito de Erkencikus, ha trabajado en proyectos tanto en Turquía como en Italia, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación. Su presencia en redes sociales es constante y sus fans siguen de cerca cada uno de sus pasos. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series que han sido aclamadas por la crítica y el público. Su estilo elegante y su talento actoral la han convertido en una de las actrices más queridas del país. Es interesante observar cómo ambos han evolucionado profesionalmente, buscando nuevos retos y explorando diferentes facetas de su talento. Sin embargo, la memoria colectiva sigue ligada a Pájaro Soñador y a la historia que compartieron en la pantalla.
Las preguntas sobre su relación, sobre lo que pudo ser y no fue, siguen siendo un tema recurrente en entrevistas, en redes sociales y en el imaginario colectivo de sus fans. En definitiva, la historia de Can Yaman y de Method Demir es un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad, en ocasiones, se entrelazan y se confunden. Los celos, la pasión, los rumores. Todo esto contribuyó a crear un drama amoroso que, aunque no se concretó en la vida real, marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores y en la memoria de sus fans. Es una historia que nos enseña que el amor, en todas sus formas, puede ser complicado, intenso y a veces incluso un poco dramático. Y nos deja una pregunta sin respuesta: ¿qué hubiera pasado si su amor hubiera trascendido la pantalla? Pero profundicemos un poco más en algunos aspectos clave de esta historia. *** El papel de los fans, del apoyo al control ***. La intensa conexión entre Can Yaman y The Method Demir, tanto en la pantalla como fuera de ella, generó una base de fans extremadamente apasionada. El apoyo de los seguidores se convirtió en un factor crucial, pero también en un arma de doble filo. Si bien el entusiasmo de los fans ayudó a impulsar el éxito de Pájaro Soñador, las expectativas y los juicios sobre su relación también ejercieron una presión considerable sobre los actores. Los fanáticos, a través de las redes sociales, se convirtieron en investigadores aficionados, analizando cada interacción, cada gesto y cada palabra. Los foros y grupos de discusión se llenaron de teorías y especulaciones, algunas basadas en evidencia real, otras simplemente en el deseo de que la pareja estuviera junta. Esta intensa vigilancia generó un ambiente de tensión constante. Cada rumor, cada fotografía filtrada, cada comentario en redes sociales era analizado con lupa, lo que dificultaba que Can y Demet pudieran mantener su privacidad. La línea entre el apoyo incondicional y la intromisión se volvió borrosa. Algunos fans se sentían con derecho a opinar sobre la vida personal de los actores, incluso a criticar sus decisiones y a expresar su decepción si no cumplían con las expectativas. Esta dinámica, aunque comprensible en el contexto del fenómeno fan, puede resultar muy perjudicial para la salud mental y emocional de los actores, quienes se ven obligados a lidiar no solo con la presión del trabajo, sino también con el escrutinio constante de sus seguidores. *** El impacto en el ambiente laboral ***. Los rumores de celos y tensiones en el set de Pájaro Soñador inevitablemente afectaron el ambiente laboral. La química entre Can Yaman y The Method Demir, que era el motor principal de la serie, se vio comprometida por las supuestas inseguridades y conflictos fuera de la pantalla. Los compañeros de trabajo, el equipo técnico y los demás actores, seguramente se vieron influenciados por la situación. La incomodidad y la tensión entre los protagonistas pudieron haberse extendido al resto del equipo, creando un ambiente de trabajo menos fluido y más tenso. La comunicación, la colaboración y la creatividad, elementos esenciales para el éxito de cualquier producción, pudieron verse afectadas por la situación. Si las exigencias de Can, como la limitación de escenas románticas, realmente existieron, esto pudo haber generado frustración entre los directores y guionistas, quienes se vieron obligados a modificar la narrativa original. El resultado podría haber sido una serie con menos dinamismo y pasión, lo que a su vez podría haber impactado en la recepción del público. Es importante recordar que el set de grabación es un lugar de trabajo donde las relaciones profesionales deben primar sobre las emociones personales. Sin embargo, cuando estas emociones son intensas y complejas, como los celos, es difícil mantener la profesionalidad y evitar que afecten el ambiente laboral. *** La representación de los celos en la ficción ***. Los celos como emoción humana son un tema recurrente en las series de televisión, y Pájaro Soñador no fue la excepción. La serie exploró este sentimiento a través de la dinámica entre Sanem y Can, mostrando tanto sus manifestaciones como sus consecuencias. Los celos en la ficción suelen ser representados como una prueba de amor, una señal de que la persona amada se preocupa por la relación. Sin embargo, también pueden ser retratados como una actitud posesiva y controladora, que puede llegar a dañar la confianza y la libertad de la pareja. En el caso de Pájaro Soñador, los celos de Can, si fueron reales, podrían haber sido interpretados de ambas maneras. Por un lado, como una muestra de su amor y preocupación por Demet. Por otro lado, como una actitud posesiva que limitaba su libertad y su desarrollo profesional. La forma en que los celos son representados en la ficción puede tener un impacto en la percepción del público.
Si los celos son romantizados, se corre el riesgo de normalizar comportamientos tóxicos y de justificar la posesividad en las relaciones. Por el contrario, si los celos son mostrados de manera realista y se enfatizan sus consecuencias negativas, se puede fomentar la reflexión y el debate sobre las dinámicas de poder en las relaciones. *** El legado de Pájaro Soñador, ***. A pesar de los rumores y las especulaciones sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, Pájaro Soñador sigue siendo una serie muy querida por el público. Su éxito, en gran medida, se debe a la química entre los protagonistas, a la historia romántica y a la ambientación colorida y vibrante. La serie ha dejado un legado duradero en la televisión turca, abriendo camino a otras producciones similares. También ha contribuido a popularizar a sus protagonistas, quienes han consolidado sus carreras gracias al éxito de la serie. El legado de Pájaro Soñador es un recordatorio de la importancia de las series turcas en el panorama internacional. Estas producciones, con sus historias apasionadas y sus paisajes espectaculares, han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Y llegamos al final, pero no se preocupen, esto no significa que el chismecito se haya terminado. En este vídeo hemos explorado los rumores sobre las crisis de celos entre Can Yaman y Demet Özdemir, y hemos analizado la complejidad de sus relaciones dentro y fuera del set de Pájaro Soñador. Hemos hablado sobre la presión que sufren los actores, sobre la línea difusa entre la ficción y la realidad, y sobre el impacto que todo esto puede tener en sus carreras y en sus vidas personales. También hemos explorado el papel de los fans, el impacto en el ambiente laboral, la representación de los celos en la ficción y el legado de Pájaro Soñador. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar este drama amoroso. Quiero agradecerles a todos por su tiempo y por su apoyo incondicional. Ustedes son la mejor audiencia del mundo. Gracias por estar siempre ahí. Y ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la historia de Can y Demet? ¿Creen que los celos fueron un factor determinante en su relación? ¿Qué es lo que más les gustó de la serie Pájaro Soñador? ¿Creen que la excesiva atención de los fans influyó en la situación? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Cómo crees que se sentirían al estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans? Y no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y sus familias, para que todos se enteren del chismecito. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre hay algo nuevo y emocionante que descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao.